En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. Afirma Jesucristo nuestro Señor en esa conversación que tiene con Marta, la hermana de Lázaro, ante la muerte de éste. Nuestro Señor Jesucristo, vencedor de la muerte con su propia resurrección, quiso en los 3 años de su vida apostólica, de su ministerio público, también manifestar esta fuerza de resurrección con algunas personas. Hoy hemos leído la resurrección del hijo de esta viuda de Naín, la resurrección de Lázaro, que será el último milagro, el gran milagro que lleve a Jesús a la muerte, pues con este se colma, es la gota que colma el vaso del odio, de la envidia por parte de los judíos, y la otra resurrección que el Señor realiza. 3 en el Evangelio se nos narran. 3 resurrecciones, pero en definitiva que son anuncio de la misma resurrección de Cristo y de nuestra propia resurrección. Así lo afirmamos en el credo: creo en la resurrección de la carne y creo en la vida eterna. Una resurrección que empieza a operarse ya por la gracia del bautismo, que nos limpia del pecado original y de todos los pecados de nuestra vida pasada. Resurrección espiritual que se renueva también a través del sacramento de la penitencia, cuando confesando nuestros pecados, aquellos que nos han dado muerte y nos conducen a la muerte eterna, somos absueltos y revivificados, resucitados a la vida de la gracia. Pero quisiera que nos fijásemos en ese detalle donde se nos dice que Jesús sintió lástima de aquella pobre mujer viuda que salía a enterrar a su hijo. Se le había muerto todo, su esposo que la amparaba y su hijo que era, vamos a decir, su protección para el futuro. Y ante ese dolor humano, Jesucristo nuestro Señor no es impasible ni indiferente, sino que se duele de ese dolor humano, de esa mujer, de esa pobre viuda. Jesucristo nuestro Señor no es indiferente tampoco ante nuestro dolor y ante nuestro sufrimiento. Él se muestra siempre cercano a nuestro lado para darnos el consuelo de la fe, para darnos el ánimo de la esperanza, para llenarnos de su amor, que en definitiva es el único en el que podemos encontrar verdadero consuelo. No es un Dios que vive alejado de nosotros, como a veces quieren pretender afirmar aquellos que afirman la existencia de un Dios creador, pero un Dios que nada tiene que ver con nuestra historia. Nada de eso. Nuestro Dios es el que toma nuestra carne, nuestro Dios es el que compadece de nuestras debilidades y torpezas, de nuestros propios sufrimientos. Nuestro Dios es aquel que Él mismo carga nuestras enfermedades, soporta nuestras enfermedades, es el mismo que sufre por nosotros en la cruz y muere, para enseñarnos también así esa santa resignación que hemos de tener ante las pruebas que Dios permita en nuestra vida y ante el mal físico que es inevitable y que todos tendremos que sufrir de una manera o de otra, con la enfermedad y con los achaques de la edad. El Evangelio nos invita a acudir a Jesús en medio de nuestros dolores, en medio de nuestros sufrimientos, en medio de nuestros desconsuelos. En Él podemos hallar consuelo, en Él podemos hallar refugio, en Él podemos hallar esa alegría en definitiva de aquellos que buscan a Dios, como nos decía el introito de la Santa Misa: dichosos los que buscan al Señor, ellos se alegrarán en Él. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.